Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos, bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Queridos hermanos y amigos, este es su programa diario Camino de Vida. Programa en el cual tratamos juntos de conocer un poco más de la palabra del Señor. Miramos cómo Él nos enseña y cómo nos coloca a veces en el pensamiento de recapacitar sobre lo que hacemos, sobre lo que dejamos de hacer. A veces nos lleva a que meditemos en capítulos aparte, inclusive fuera de nuestra vida. Nos coloca con ejemplos del mundo para que de ellos aprendamos. Nos lleva a que meditemos y que a la vez, interiormente, entremos a hablar con nosotros mismos. Entremos a autocriticarnos y autorrevelarnos de qué manera hemos recibido el mensaje, ese mensaje diario que el Señor nos manda cada día. Y cómo lo dejamos pasar, perdemos la oportunidad de conocerlo y nos dedicamos a otras cosas que a veces no tienen los mejores resultados. Hoy hablaremos de cómo la esperanza viva de Jesús nos mantiene alertas. Cómo es que en su espíritu, Él, que vive en nosotros, nos deja ver cada día qué somos y qué es lo que debemos hacer. Muchos han escuchado la palabra gracia admirable. Posiblemente todos conocen qué significa, pero vamos a ver con un poco de detalle en qué consiste a través de la historia eso que se llama la gracia admirable. Dos temas de los que hablaremos hoy, ustedes y todos, con el Señor Jesús. La gracia admirable nos lleva a que reflexionemos sobre lo que John Newton, autor del famoso himno Gracia admirable, escribió acerca de sí mismo. ¿Cómo es que este hombre que dice yo era capaz de cualquier cosa, no tenía temor de Dios para nada? No solo pecaba yo, sino que tenía como propósito llevar a otros a pecar. John Newton. No olviden este nombre como pecador, olvídenlo, pero no lo olviden como quien el Señor transformó. Fue un cruel traficante de esclavos que llegó a convencerse a sí mismo de que era un ateo. Y sin la luz de Dios en su conciencia, todo le era permitido. Todo. El 10 de marzo de 1748, cuando iba a bordo de un barco llamado Greyhound, el cual estaba siendo azotado por una fortísima tormenta, Newton se acordó de Dios. Tal vez el Antiguo Testamento fue un reflejo de lo que pudo haber sido ese momento en que la Biblia nos enseña ese caso. Newton se acordó de Dios. Después de horas de estar sacando innecesariamente el agua que inundaba el barco, cada vez que sacaban, entraba más. Newton, convencido de que iba a perecer, le hizo al capitán una sugerencia sobre cómo salvar el barco y después le agregó: si no hacemos esto, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Un hombre casi que ateo,
un hombre que estaba dedicado a hacer todo lo contrario a lo que las leyes de Dios mandan, un hombre que había roto absolutamente todas las barreras del vicio y de ser ampón y malhechor, estaba pidiendo a Dios. Esa fue la primera vez que él habló conscientemente de su necesidad de la misericordia de Dios. La pregunta que ardía en su mente era: ¿qué misericordia puede haber de Dios para mí? Cuando la tormenta aminoró, los marineros regresaron a sus tareas sin dar gracias a Dios por haberlos librado de la muerte. Newton casualmente encontró un Nuevo Testamento y empezó a leer. Leyó hasta que se persuadió de que la muerte de Cristo en la cruz fue a su favor. Satisfacía mi necesidad perfectamente, escribió más tarde. Necesitaba a alguien que estuviera entre mí y un Dios santo que debía castigar mis pecados y mis blasfemias. Vi que Cristo cargó con mi castigo para que yo pudiera ser perdonado. Unos días más tarde, la tripulación, débil y hambrienta, llegó a tierra sana y salva. Newton vio esto como algo que venía de la mano de Dios. Años después, escribió el himno que se ha convertido en el himno más favorito de los cristianos de todos los tiempos. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mí, pecador, salvó. Newton nunca más dudó de la gracia de Dios, que es el favor inmerecido que nos otorga. Pero muchos que nunca han tenido una experiencia como la de él, no entienden la necesidad que tenemos todos de la gracia de Dios. Creen que Newton sí necesitaba la gracia, pero ellos no. Cuando conocen, consideran de que ellos están más allá del bien y del mal. Cuanto más conscientes somos de nuestra condición pecadora, más nos debemos dar cuenta de que necesitamos la misericordia de Dios. Esta historia es narrada por el señor José Luis Martínez en un libro llamado 504 ilustraciones, en la página 5. Y nos revela cómo debemos nosotros entender que la palabra nos es dirigida en diferentes formas, a diferentes horas, bajo diferentes circunstancias, pero siempre buscando que de ella aprendamos y sobre todo que cumplamos cada instante con lo que la palabra nos dice. El estudio de esta tarde nos lleva a que hablemos de un hombre llamado Habacuc, un profeta menor, un hombre y nombre que poco se escucha en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, y él nos lleva a que titulemos su palabra como la esperanza viva de Jesús nos mantiene alertas. Habacuc escribió en una oración que él hizo sobre Siginoc: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. A veces parecería como que generosamente el Señor me ayudara para compaginar lo que tomo como palabra para organizar un estudio y cómo, al tratar de identificar, concuerda con los ejemplos que colocamos. Leíamos cómo Isaac Newton halló la misericordia divina. Y aquí este hombre clama: ¿cómo es que debemos oír la palabra de Jehová y cómo debemos nosotros darnos cuenta que en la ira divina acordémonos que el Señor tiene misericordia de quienes en Él creen
y a Él nos postramos. Solamente nosotros conocemos interiormente el mensaje que el Señor nos ha dejado saber y de qué manera debemos llevarlo a cabo para satisfacerlo completamente. La obligación de todo ser que tenga en su corazón la palabra de Dios es la de obedecerle al pie de la letra, sin que exista ninguna condición que le haga estar limitado en la obediencia que Él reclama a todos los seres creados en su voluntad. Los corazones que el Señor ha tocado dejándonos ver el postrer estado lamentable de iniquidad en que estamos, en que vivimos, en que hemos habitado tanto tiempo. Al igual que la completa sumisión a la cual debemos estar sujetos, nos hace estar agradecidos porque en su gracia nos ha señalado el camino correcto por el que vamos a transitar hacia su mansión celestial. Todos los hombres sobre la tierra hemos visto la magnificencia del poder divino y hemos podido ver también la grandeza de su bondad hacia quienes permanentemente estamos quebrantando tus sagradas leyes y tu armoniosa dispensación dada al universo. Por ello, solo nosotros somos los responsables de nuestras acciones y nosotros solos tenemos que encontrar y hallar en sí el reconocimiento de nuestra condición afrentosa y de rebeldía para postrarnos ante la presencia del Señor y clamar por su misericordia, siempre que contemos con su divina fortaleza. Al recibir el mensaje de gloria y de perdón que el Señor nos ha dejado saber, conlleva la felicidad de conocer que su Hijo Jesús nos ha sido propiciación para la vida eterna. Y aquí vale la pena que entendamos que nosotros solos no somos capaces de lograr llegar a los pies de Jesús. Necesitamos que Él, en Dios, como Dios que es, se mueva en nuestro interior y nos haga latir, nos haga sentir que necesitamos de alguien que sea poderoso, clemente, misericordioso, que tenga bondad, que tenga en todo momento la soberanía de ordenar, de tomar nuestras vidas, de transformarlas, de regenerarlas y de llevarnos a sus pies, para que confesando en su bondad hallemos su gracia y con ella seamos redimidos. Por eso el Señor nos ha entregado a su divina realidad, por su próspera y por su absoluta decisión. Nadie que haya sido salvo en Jesucristo podrá ufanarse de haberlo logrado por sí mismo, ya que la gracia de su soberanía no está en las manos de ser tomada por los hombres o de ser dispuesta directamente por el ser humano. Solo Dios tiene esa autonomía y nadie puede ni tan siquiera altercar con el Señor en la disputa de su gloriosa e inconmensurable soberanía. Estamos seguros de que el Señor tiene en su propósito divino el darnos a conocer cada mensaje a través de Jesús. Y por ello nos ha revelado que siendo Él el camino, su bondad estará dada por quien ofrendó su vida y su sangre para darnos alimento eterno en la promesa cumplida por el Salvador eterno de quienes Dios eligió para recibir su perdón y su redención. Podemos estar confiados que la paz del Señor nos acompaña y su augusta voluntad y su perdón nos cubrirá de todos los instantes de vida, en cada momento, hasta que en un instante y en un momento nos lleve a su compañía para disfrutarle y gozarle, alabándole por toda la eternidad. Esa es la voluntad de Dios. No tenemos siquiera derecho a pensar que en algún instante podemos tratar de cambiar para que algo se incline a nuestro favor.
La palabra del Señor es cortante, es única, es absoluta, es misericordiosa, pero también es absolutamente inquebrantable. No tratemos de luchar contra Dios. Al contrario, unámonos a su fortaleza, a su perdón, a su infinita bondad, a su misericordia, a esa deidad que solamente irradia y quien tiene el poder absoluto por sobre toda la creación. Meditemos un poco sobre esta línea que nos habla con tanta verdad. No importa el tamaño de la oscuridad, sino el poder de la luz. A veces estamos perdidos, no vemos. Está bien, tenemos nuestros ojos abiertos, pero no vemos dónde está realmente la solución de nuestro problema. Hasta que la luz generosa de ese ser infinitamente bueno nos permite que podamos ver. Y cuando vemos, se expandece, se expresa, se amplía, se llena de luz radiante esa oscuridad en la que estamos, para poder ver y para poder conocer cuál es la ruta que debemos tomar. Oremos al Señor, digámosle gracias, poderoso. Camino de vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.